Peloto especial, bienvenidos una semana más, pero hoy en jueves, porque tenemos una jornada un poquitín distinta, tenemos una semana un poquitín distinta al resto, con dos jornadas. La primera que se disputó entre el sábado y el domingo y la segunda que se acabó de disputar pues nada más y nada menos que ayer miércoles a última hora. Por lo tanto, dos jornadas que analizar, doble ración de fútbol de tercera en esta semana un poquitín extraña que tuvimos, y por eso, como digo, vamos al jueves. La semana que viene volverán las aguas a su cauce y volveremos a ir normalmente, como normalmente lo hacemos los martes por la noche. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser analizar las dos jornadas de una en una, y vamos a ir a analizar la jornada número 11. Lo primero que tenemos que hacer es decirles que bueno, lo que dejó en esta jornada 11 de noticiable fue la destitución de un entrenador, el primer entrenador que cae en tercera división, Marcos Pol, entrenador del Urraca, fruto de los malos resultados, pues la confianza de los directivos, como suele pasar en estos casos, pues se le acabó al bueno de Marcos Pol, y al final pues dio con los huesos en su destitución, que fue, como digo, sustituido por Pablo Villar, hasta hace poco entrenador que bueno, le había fichado el Atlético Ribadedeva para su vuelta a la regional preferente, pero por motivos de discrepancias entre él y los directivos, pues no pudo llegar a ejercer como entrenador del Atlético Ribadedeva, y ahora se va a buscar acomodo en el Urraca después de la destitución, como digo, Marcos Pol, que fue todo lo que pasó después de una jornada número 11 que nos dejó los siguientes marcadores que vamos a ver ahora mismo en pantalla, y los tenéis con los siguientes guarismos, como digo: Tuya 3, Mosconia 0, Condal 1, Proviano 2, en partido que van a poder ver aquí pues en resumido. Ceares 1, Tineo 1, Urraca 0, Llanera 2, Lentregu 1, Langreu 2, Covadonga 2, Real Avilés 7, Sporting B 6, Atlético Lugones 0, Marino del Banco 1, Real Oviedo B 0, Llanes 4, Siero 1 y Colunga 0, Lenense 1. Con estos resultados, bueno, la clasificación pues dio cambios. Los vamos a ver, lógicamente, los de la jornada 12, los de la jornada 11 ya no vienen al caso, pero bueno, lo más noticiable en esta jornada, aparte del tropiezo del Llanera, lógicamente pues fue también, aparte del tropiezo del Urraca, fue también la victoria del Llanera, que con esa victoria saboreaba sus primeros 3 puntos en el casillero, y no solamente eso, sino que además daba un salto cualitativo en la tabla clasificatoria. Todo esto pues pasaba en una jornada 11 que ya hemos visto en números y que ahora vamos a ver en imágenes, porque también tenemos los goles de varios partidos de esta jornada número 11 y que vamos a ver en el siguiente vídeo de la jornada, como digo, número 11, la que se disputó entre el sábado y el domingo. Vamos a ver ese vídeo de los goles.
de Naviles B han abandonado ya la levanta de García por impagos. También no se pagan los entrenadores de la escuela de la pasada temporada. Bueno. Esperemos que hacemos regalos, ¿eh? Esperemos que hacemos regalos, ¿eh? ¿Cuántos regalos llevamos hoy? Bien, David, tú, el tuyo, David. Así meten el tuyo. Así meten el tuyo, David. Sí. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien te salió! ¡Qué bien te salió! Fuera juego. El balón que recupera de nuevo de primero Palazuelos, hace el reverso, ahora pierde Palazuelos el primero, va a buscar el golpeo de Sarabia, hacia adentro, de Monasterio, pasar atrás, Menos mal que ellos también. Qué bien ahora. Venga, que empatamos. Mira, agarrando el gol, ¡oh! Venga, que vamos a empatar. Uy. Ofensiva ya. No me jodas. Como siempre, como todas las jornadas hacemos, y bueno, está con doble trabajo porque, bueno, lo hacemos encantados, pero con doble trabajo porque fuimos a dos partidos. El primero se disputaba en la jornada del sábado, era en Noreña, el partido entre el Condal y el Proviano. Se disputó al principio con unas condiciones bastante tranquilas en cuanto a lo meteorológico y en cuanto a lo deportivo, pero al final pues la niebla invadió el campo y parece que todo se nubló un poco, porque también en lo deportivo el Condal empezó mandando en el marcador. El partido fue un tanto trabado en la primera parte y en la segunda, bueno, pues yo creo que quizá, como explicaba el entrenador del Condal, les dieron alas a sus jugadores, les dieron alas a los del Proviano y al final pues el Proviano se acabó llevando el partido con un tanto bastante polémico, porque viene precedido de unas posibles manos del jugador Javi González, que acaba empujando el balón con la rodilla, pero bueno, pues posiblemente lo van a juzgar ustedes mismos, haya venido precedido de unas manos. De todas maneras, eso no fue disculpa, como bien dijo su entrenador y como bien oímos a un jugador del Condal decir, sí, nosotros protestamos las manos, pero había dos jugadores solos en línea de gol y eso lo oímos nosotros desde la grada, con lo cual, bueno, pues creo que con eso sobran los pretextos y las excusas, porque la victoria del Proviano a todas luces y para muchos incluso condalistas que había allí, pues se había antojado justa por lo visto y por los méritos de unos y otros vistos sobre el campo. Vamos a ver ya el partido, lo que debe ser el partido entre el Condal y el Proviano, resumido en este reportaje de ese partido de la jornada número 11, Condal-Proviano.
venga, va, va. Fácil, equivocarnos nosotros y sacar tarjetas a partido. Venga, que pague el club. Bueno, aquí con Alex, con el entrenador del Peregrino, supongo que satisfecho y orgulloso sobre todo del trabajo, ¿no? El no haber nunca bajado los brazos a pesar del 1-0. Sí, la verdad que
Bueno, un partido difícil porque el Condal tiene muy buen equipo y hoy veníamos esperanzados porque llevamos ahora unas semanas haciendo las cosas bien, entrenando muy bien y bueno, ya yo creo que en el primer tiempo no merecimos ir ya 1-0, tuvimos ocasiones para por lo menos ir con el empate y bueno, creo que corregimos cosas al descanso, perdíamos demasiados balones en medio del campo, no estábamos atrás siendo contundentes y dejábamos demasiado libertad a ciertos jugadores del Condal. En el segundo tiempo se ajustaron esas cosas, empezamos a llegar con más claridad y bueno, de ahí vinieron los goles, incluso los fallos que tuvimos, ¿no? Muy claros además. Y además, bueno, lo que se vio sobre todo en esta segunda parte fue a un equipo muy vertical, muy nada más que tenía la pelota con gente muy rápida arriba que aprovechó esos espacios que había a la espalda de la defensa, incluso con el marcador en contra, ¿no? Cuando es un poquitín más difíciles. Sí, bueno, las características del equipo que tenemos es de delanteros rápidos y lo que buscamos es un poco también eso, ¿no? Sobre todo hoy en un campo ancho, grande, en campos más pequeños, pues es más difícil ese tipo de juego. Bueno, contentos, victoria de prestigio contra un gran equipo, la necesitábamos, empezamos la temporada muy dubitativos, pero claro, tuvimos un principio de temporada demasiado fuerte, ¿no? Todos los equipos de arriba prácticamente, salvo Langreo, los tocaron todos seguidos, entran las dudas, muchas derrotas y abultadas, y bueno, ahora ya en estos 4 partidos, tercera victoria, intentaremos asentarnos ahí, en mitad de la tabla, que más o menos, oye, es lo que el objetivo número 1 es la salvación, pero bueno, seguiremos trabajando para intentar, oye, ir colocando el equipo en la mejor posición posible y por lo menos jugar tranquilos, no jugar con la presión toda la temporada del descenso y mirando de reojo siempre la cola. El equipo además se ve un equipo con calidad, ¿no? Con gente, bueno, con criterio, capaces de tocar bien la pelota, incluso de presionar, robar atrás, salir, lo que decíamos, ¿no? Equipo muy rápido también. Son jóvenes, pero bueno, todos ellos yo creo que preparados y para sacar el provecho de esas posiciones. Pues sí, ahora mira, nos colocamos con 11 puntos y la gente la verdad que está entrenando muy bien. La preparación física que lleva Iván Bustelo la estamos llevando, pues bueno, como a rajatabla, como tiene que ser. Hoy se vio el equipo más o menos que venimos jugando habitualmente, pero saliendo un poco las cosas, ¿no? Como pasó el domingo en casa. Hubo otros partidos que jugamos también así, pero los fallos, demasiados fallos cara a gol, demasiado. De hecho, hoy tuvimos una en el primer tiempo, un mano a mano con el portero, y otro en el segundo tiempo, que es clarísimo y además que es casi más difícil fallarlo que meterlo, ¿no? Pero de esos hemos tenido muchos durante toda la temporada y después el resultado pues no es positivo y te hunde un poco, ¿no? Porque dices tú, joder, con las que tenemos y no las metes y sin embargo, bueno, estos 2 últimos partidos sobre todo y el día del entrego, pues bueno, sacamos los 3 partidos. Estamos con 11 puntos en la clasificación y estabilizando al equipo. La última, te tengo que preguntar por la polémica del partido, ese 1-2, el gol que al final supone la victoria. Después ya se calienta todo mucho, hay un expulsado por parte del Condal, que yo creo que bueno, que solamente dijo ahora sí, y por eso lo expulsa, le saca la segunda amarilla. No sé cómo viste todas estas jugadas. Desde el banquillo no veo la jugada. Le pregunté al jugador que mete el gol, le pregunto al final del partido que qué pasara, que le protestaran, si le protestaran que le metiera con la mano, y me dijo que lo metiera con el muslo, que el control lo hace con el pecho, con la mano, con el brazo pegado, y luego después la mete con el muslo. Entonces me dice que en ningún momento es mano. Bueno, yo desde el banquillo no lo veo, la verdad. No te puedo opinar. Bueno, mister, pues muchísimas gracias y suerte aquí al final. A vosotros, gracias. Bueno, aquí con el entrenador del Condal, supongo que bueno, es bastante triste, yo creo que sobre todo por el excesivo castigo, porque quizás sí es verdad que el Condal en esta segunda parte pues no estaba mereciendo quizás la victoria, pero tampoco a lo mejor en la derrota, ¿no? No, yo creo que hubo 2 caras en el partido muy diferentes. La primera parte estuvimos bastante bien a ratos, a ramalazos, metimos el gol, pudimos meter alguno más. Ellos también tuvieron alguna en la primera parte. Y luego la segunda, no me quiero escudar en nada, no estuvimos. El Condal yo creo que no estuvo. Tengo que ser crítico con mi equipo porque realmente no estuvimos. Sí, dimos muchas facilidades al Previano
y el Previano yo creo que fue justo vencedor del partido porque quiso más que el Condal en la segunda parte. Sí, además se vio un Condal que dejó vivo al rival, ¿no? al Previano en este caso, y yo creo que bueno, que poco a poco el Previano fue creyendo las posibilidades que tenían ellos para llevarse los 3 puntos, pues gracias a un poquitín a eso, ¿no? Sí, sin ninguna duda, ya te digo, nosotros prácticamente desde el inicio de la segunda parte no estuvimos, no por actitud, sino porque bueno, porque pasa, porque hay días que no estás bien, hay días que el rival te está acertado y ya te digo, el Praviano quiso más, fue a los disputes, fue a la segunda jugada, empujó, nosotros no estuvimos yo creo que a la altura de lo que pedía el partido y al final pues pasa lo que pasa que te empatan, quieres ir, no vas y luego pues bueno, tanto va el cántaro a la fuente que te meten el gol y te quedas con cara tonto, pero es lo que hay. Y el fútbol merecieron ganar y no hay más que hablar. Además, bueno, tuvieron alguna ocasión clara, vosotros también tuvisteis alguna ocasión clara en esta segunda mitad, pero bueno, fue un poquitín todo rápido después, a partir del 1-1, con el 1-1 en el marcador, el gol que meten ellos, el fuera de juego de Fasani, que era bastante dudoso, el gol de ellos que bueno, que algunos jugadores tuyos protesten que ir a mano, después la tarjeta amarilla, la segunda tarjeta amarilla al central, que supone la expulsión, pues solamente por decir, ahora sí, Arbi, ahora sí, solamente por decir eso, pues quizá todo un poquitín precipitado, rápido, difícil de asimilar y bueno, de ahí que el partido al final acabase como bronco sin haber sido. No, sin ninguna duda. A ver, yo desde el banquillo no te puedo decir si fue mano o no fue mano porque no lo veo. Y yo al final le pregunto al árbitro y me dice que no lo pita porque no la ve, obviamente. No nos podemos escudar en el árbitro ni mucho menos porque, ya te digo, el rival mereció más porque empujó más y creyó más en el partido. Los árbitros, es muy difícil la labor de ellos, no los puedo enjuiciar porque pitan lo que ven, no creo en la maldad de ellos ni mucho menos y punto. O sea, el árbitro estuvo bien para mí, no hay ninguna duda y nosotros lo que tenemos que hacer no podemos ir encima a protestar, a perder los papeles porque eso va en perjuicio del equipo, porque el martes tenemos partido y perdemos un jugador. Yo creo que hay una frase que escucho desde arriba, desde donde estoy grabando, no te voy a decir el jugador del Condal que la dijo, pero escuché una frase que dijo, sí, protestamos que fue mano, pero estaban los dos solos. Sí, sin duda. Vamos, mejor no lo puedo resumir. Cuando en el campo no mereces lo que estás buscando, siempre busques excusas en el árbitro, en el campo, en mil historias. No puede ser, ya te digo. No podemos perder jugadores por una pataleta ni porque hayamos encajado un gol en el minuto 92 que fastidia como a todos, pero ya te digo, el árbitro, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Yo no voy a enjuiciar la labor de ellos porque me parece muy difícil y realmente complicado, sí. Estamos aquí, no sé si estamos en riesgo o no, pero bueno, seguimos aquí, pese a los balones aéreos que anden por aquí de lado. Dani, la última, con esto terminamos. Un poquitín para enjuiciar un poco, si se puede decir la palabra, la labor del Condal o el mérito del Condal en esta temporada, el camino que lleváis hasta ahora discurrido con esta derrota del día de hoy, hasta la derrota del día de hoy, pero bueno, con, gracias a Dios, una jornada y entre semana para quizá enjuagarse, ¿no? Eso. Sí. Bueno, a ver, nosotros empezamos bien porque ganamos el Campollanes, empezamos con el Sporting B. Tuvimos un inicio de calendario duro porque bueno, son rivales potentes, sí. Quizás igual dejamos puntos con los rivales que menos esperábamos, pero bueno, no sumamos muchos puntos porque empatamos bastantes partidos al principio. Sí cogimos ahora un par de partidinos con el Llanera y con el Lenense que bueno, que no parecía que íbamos a subir un poco la clasificación, pero bueno, hoy el Praviano nos hizo bajar al mundo real porque ya te digo, insisto otra vez, lo merecieron, lo buscaron y creyeron en ello. Nosotros vamos a seguir peleando partido a partido, como aunque sea un topicazo, pero ya sí. Bueno, Dani, pues muchas gracias y mucha suerte. Venga, igualmente, gracias, Paco. Bueno, y ahora lo que teníamos que hacer pues es poner en orden la jornada número 12, que se disputó entre el martes y el miércoles y que nos dejó una ensalada de goles tremenda también, con muchísimos goles en varios de los partidos disputados. El Sporting B que sigue goleando, 10 goles en tan solo 2 partidos. Tenemos al Avilés,
que también pues consiguió, como digo, el sábado, el domingo por la mañana, consiguió también unos cuantos goles. Esta semana pues también bastante goleadora, como digo, para el Real Avilés. Equipos como el Llanera, que no habían sumado ninguna victoria, pues suma 2 de golpe, se marcha incluso del descenso, mete ahí abajo a Atlético Lugones, que está envuelto en una bastante mala racha, con lo cual, bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser poner en orden estos resultados de la jornada número 12, que fue lo que se acabó de disputar ayer y que los van a ver ahora enseguida en pantalla. Ahí los tienen. Real Avilés 2, Llanes 1, Mosconia 1, Ceares 2, Tineo 0, Condal 2, Unión Popular de Langreo 3, Tuilla 0, Proviano 0, Urraca 0, Real Oviedo B 2, Covadonga 1, Siero 0, Sporting B 4, Atlético Lugones 0, Le Entrego 2, Llanera 2, Colunga 0 y Lenense 3, Marino de Luanco 4. Y ojo a este partido porque el Marino perdía a tan solo pues 10 minutos del final del partido. Ahí tenéis la clasificación con estos resultados. Primero es el Real Avilés con 30 puntos, con 29 viene el Sporting B, 28 para la Unión Popular de Langreo, con esa espectacular racha de partidos invicto de momento. Luego viene el Marino con 25, que ya es cuarto. El Real Oviedo B con 24 es quinto. También el Tuilla con 24, con 22 el Cova, con 21 el Llanes, con 18 el Condal, 16 para el Colunga, la mitad de la tabla. Por la parte de abajo también 16 el Ceares, con 14 el Entrego, con 12 viene el Proviano, con 10 el Siero, 9 para el Lenense. El Tineo se escapa del descenso con 8 puntos, los mismos que el Llanera, en esa espectacular mini racha de 2 victorias que también le sacan del descenso. Mete ahí abajo a Atlético Lugones con 8 puntos también, el Mosconia, que también tiene 8, y con 5 cierra la tabla el Urraca, bueno, pues con un nuevo entrenador. No se estrenó con victoria, pero sí con un empate, como digo, esta semana. Esta semana que viene tenéis partidos, todos ellos a disputar el domingo. Tenéis varios partidos por la mañana, como son a las 12 de la mañana se disputará el Lenense Llanera, Sporting B Real Avilés, partidazo, primero contra el segundo, y luego el Condal también contra el Mosconia. A las 12:30 el Ceares Unión Popular de Langreo, y ya por la tarde a las 4 menos cuarto Colunga Proviano y Llanes Oviedo B, y a las 4 de la tarde el Tuilla Atlético Lugones, 4 y cuarto para el Urraca Tineo y Marino Covadonga, otro partidazo, y a las 4:30 se disputará el que cierra la jornada, el Entregu contra el Club Siero. Esto en cuanto a la jornada número 13, en cuanto a horario se refiere a esa jornada número 13, y lo que vamos a hacer ahora va a ser pues ver los goles de esta jornada, la número 12 en tercera división, que también nos dejó goles, también nos dejó partidos con goleadas espectaculares, y que vais a ver resumidos en el siguiente vídeo. Los goles de esta jornada número 12 en tercera división. ¡Gol! ¡Vamos, hostia!
Como como dije antes y como todas las semanas hacemos, siempre elegimos un partido en el que vamos a grabar y vamos a hacer un reportaje del mismo. Esta semana, bueno, pues por cuestiones de tiempo, lo que teníamos que hacer era hacer un partido de la jornada del martes. Nos pareció muy interesante ir a ver el ambiente que se iba a vivir en el derbi, en un derbi langreano, aunque algunos no lo quieran llamar derbi, bueno, pues por definición la palabra derbi quiere decir pues un equipo entre dos aficiones del mismo pueblo, con lo cual Langreo es un concejo y el concello de Langreo pues tiene dos equipos en tercera división, con lo cual se enfrentaron entre ellos en Ganzábal y eso es la definición, por definición, lo que se llama un derbi, aunque pues no sean los rivales odiados de toda la vida, sino que bueno, son dos aficiones que al final se acaban llevando bien, simplemente pues hay la típica piquilla, pero bueno, pues yo creo que son dos aficiones sanas en ese sentido. Un partido que discurrió pues por los derroteros, no sé si más o menos conocidos, pero sí en el que el Langreo propuso más en el terreno de juego, que el Tuilla también tuvo sus opciones, pero muy pocas de inquietar a la Unión Popular de Langreo. Quizá contemos 2 o 3 acciones en las que el Tuilla se pudo meter en el partido, no lo hizo y el Langreo acabó pues barriendo un poquitín al Tuilla del terreno de juego con esos 3 tantos a 0 que acaban pues dándole los 3 puntos al Langreo y siguiendo un poquitín esa racha de resultados en los que el Langreo lleva pues esos 12 partidos que llevamos hasta el momento disputados sin perder ninguno. El Tuilla también tenía una muy buena racha porque venía tan solo de perder en el entrego y como le hacemos la pregunta a Chuchi Collado, parece que el Tuilla solamente pierde los partidos que juega fuera de casa y en la Cuenca del Nalón, porque hasta el momento 2 partidos perdidos, uno en entrego y otro en la Felguera, con lo cual pues en la Cuenca del Nalón es donde no sabe ganar el Club Deportivo Tuilla cuando juega fuera de casa. Vamos a ver ya el partido resumido con las declaraciones de sus técnicos en ese derbi del concello de Langreo entre el Unión Popular de Langreo y el Club Deportivo Tuilla.
Sí, ahora llevamos una racha buena de partidos consecutivos ganados. Teníamos la presión de que el Avilés había ganado por la mañana y si queríamos seguir de cerca, como tú dices, no podíamos fallar. Bueno, era un partido muy difícil porque el Tuilla, no solo por la rivalidad, sino por el equipo que confeccionó este año, es un equipo muy aguerrido, muy trabajado. Creo que el partido no fue bonito para el espectador, pero bueno, es un derbi, lo ganamos con una diferencia amplia en el marcador. Y muy contentos pensando ya en recuperar la gente para el partido del domingo porque esto no para. Hernán, tienes a la gente muy enchufada, ¿no? A todos muy enchufada porque, como decía él, son muchas victorias consecutivas, 3 victorias seguidas y el equipo de arriba en el Liga de Descenso y además ganando a todos los equipos que están en esa zona que vamos pasando por aquí. Sí, tanto la gente, no sé si te refieres al público o a los jugadores, pero ambos están muy enchufados, ¿no? Los jugadores, nosotros tenemos una plantilla un poco corta, estamos intentando que todo el mundo se sienta importante, protagonista, y después si te refieres a la gente, pues es evidente. Nosotros, yo ya lo dije muchas veces y no quiero que parezca aquí que vengo a hacer la pelota a la afición de Ganzal, pero es que nosotros cuando jugamos en casa tenemos un empuje tremendo. El otro día fuimos a jugar de visitantes y parecíamos que estábamos también de locales, ¿no? Eso a los jugadores les da confianza, les da tranquilidad y bueno, pues unido a la serie de victorias que llevamos hace que el equipo vaya creciendo y que bueno, esperamos seguir manteniendo esta racha durante mucho tiempo a ver si somos capaces de dar caza a los que van por delante de nosotros. En Tuilla, que también bueno, se habla muchísimo de la racha del mismo de la Gran, pero el Tuilla no era mucho menos importante porque ellos tan solo habían perdido el primer partido que jugaron en el entrego, en un campo que jugaba el fin de semana pasado, con lo cual bueno, también una racha importante la que les tenéis ahí. Sí, nosotros lo sabíamos, me parece que de los últimos 7 partidos ganaron 6 y empataron 1. Al final la gente achaca un poco las rachas al calendario, yo en eso no estoy nada de acuerdo, al final tú tienes que ganar a todos los equipos, da igual que vengan por delante, por detrás, por el medio. El Tuilla llevaba una racha magnífica y lo que digo, tiene un buen equipo, muy competitivo, muy ordenado, un equipo muy trabajado y sabíamos que era muy difícil. De hecho, no esperábamos que la victoria se resolviera por tantos goles a nuestro favor, o sea que imagínate la alegría. El partido pudo dar bastante más de sí, ¿no? A pesar de que en la primera parte el ritmo fue bastante trabado, lento, incluso a veces cansino. Sí, pero era lo que podíamos esperar, ¿no? Es un partido parecido al que disputamos el año pasado aquí con el Caudal, un derbi, mucha tensión, 2 equipos que se conocen muy bien. Bueno, tuvimos la fortuna de adelantarnos en el marcador y a partir de ahí sí que todo es más fácil, ¿no? Sabíamos también que teníamos que hacer el partido muy intenso, muy duro, muy agresivo porque el Tuilla, bueno, venía a haber mermado de efectivos y que no iba a tener mucho margen de maniobra desde el banquillo, ¿no? Si iba pasando que la gente se iba cansando o que tenía algún tipo de contratiempo en forma de lesión, tenía un poco margen. Fue lo que tratamos de hacer, nos salió bien y bueno, lo que te digo, muy contentos. Muy bien. Preguntaba antes también el compañero, ¿no? Que se acaba aquí en Ganzal una racha importante del Tuilla, ¿no? Pero estaba claro que no iba a ser nada fácil de sacar aquí un punto, ¿no? Desde Ganzal. Sí, es un campo bastante complicado, ¿no? Los números lo dicen, lleva una cantidad de partidos importantes sin perder y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, veníamos con la ilusión de sacar 3 puntos para dar un golpe en la clasificación, pero bueno, no ha sido posible. La verdad que este equipo dio la cara en todo momento, ¿no? Hasta el último tercer partido había posibilidades reales de conseguir empatar el duelo. Sí, yo creo que en el primer tiempo teníamos el partido bastante controlado, no nos estaban haciendo daño, no estaban llegando y un balón parado que defendimos mal, nos metieron
el gol. Yo creo que en el primer tiempo teníamos que haber estado un poquitín mejor con el balón cuando recuperábamos para hacer un poco de daño. Sí es cierto que robábamos, pero no teníamos las posibilidades de salir en ataque, pero bueno, teníamos bastante controlado el tema defensivo. En el segundo tiempo sí salimos bastante bien, ¿no? Tuvimos 2 ocasiones nada más empezar el partido que pudimos ponernos con 1-1, pero bueno, luego otro balón parado ahí que defendimos mal, nos volvieron a meter el gol y bueno, ya luego era prácticamente imposible y otra vez en otro balón parado, pues otro gol, ¿no? Al final me quedo con que lo que marcó el partido fue el balón parado. Una racha importante, como decíamos antes, que se os corta, parece que el Tuilla solamente pierde en la contra de Nalón. El primer partido contra el Diego, ganó Nalón y ahora aquí en Montado. Sí, bueno, una racha, llevábamos unos cuantos partidos sin perder. La verdad que como estamos en la situación que estamos de jugadores y demás, pues jugar domingo o sábado y martes se iba a notar. Perdimos el otro día a Prendes para este partido, tuvimos que poner a Abel, que lleva jugando, es un medio centro que pusimos ahí desde el principio de temporada por las bajas, está rindiendo bien, pero bueno, no tenía la solución que yo quería en el banquillo. Ya te digo, necesitábamos un jugador ahí entre líneas que controlara un poquitín el balón una vez que robábamos, y no, por las características de la gente que hoy tenía, no lo teníamos. Y por eso digo que tengo que recuperar gente. Es importante recuperar gente para competir por los puestos de arriba, porque con 12 jugadores, 13, pues no sé, nos va a hacer un poquitín largo, pero bueno, estamos sacando los partidos adelante. Nos queda un partido el jueves también difícil, pero bueno, es nuestra casa y ya te digo, tenemos que sacar los 3 puntos. Y bueno, yo de verdad que si cada 12 o 13 o 14 partidos perdemos uno, casi hasta lo firmo. Viene el tramo de calendario duro también, ¿no? Para el Club Deportivo Tuilla. ¿Algunos achacan las rachas a cuestiones de calendario que hay que jugar todos contra todos? No, yo no creo que el Tuilla vaya. Sí que van a ser partidos más duros, igual se van a sacar menos puntos, pero el Tuilla está capacitado para competir con los equipos que está ahí. Es más, si de verdad queremos competir con esos equipos, pues tenemos que sacar partidos adelante. Ya te digo que en nuestra casa estamos siendo fuertes. Lo único que me preocupa más que los rivales es recuperar gente. Espero, al final del partido, he tenido ahí una charla con los jugadores y creo que se va a cortar el tema de las expulsiones, sobre todo expulsiones por protestar. No es que se van a cortar, es que se tienen que cortar ya, porque en la situación que estamos, cualquier expulsión ya no solo es que quedemos con 10, sino que nos fastidia para el siguiente partido, y es un tema que tenemos que solucionar, pero ya. Bueno, pues como siempre tenemos un hueco, aunque va a ser, o está siendo un programa distinto al del resto de las jornadas, por aquello de las 2 jornadas o de la jornada entre semana en tercera división, pero sí que vamos a hacer lo mismo un poquitín que otros días, acordándonos de esas categorías que están un poquitín por debajo de la tercera y que también son muy interesantes. Sobre todo nos llama la atención la regional preferente, una regional preferente que está súper igualada, y aunque suene atópico, todos los entrenadores, jugadores que van pasando por aquí, por el plató, por los estudios de Teleasturias, por el Pelotu, pues nos van a contar un poquitín lo mismo, porque es que es lo que hay. Pedro, bienvenido, muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar aquí y efectivamente, ¿no? Yo creo que... Es la palabra, ¿no? Igualdad. La palabra mágica de la categoría preferente es la igualdad, la similitud que tienen todas las plantillas, todos los equipos, las dificultades que tienen todos, y eso hace que los partidos sean competidos al límite y los resultados sean, salvo raras excepciones, muy igualados, y hay que trabajar muchísimo los partidos para poder sacarlos adelante, ¿no? Sobre todo que se decantan un poco de un sitio a otro, pues dependiendo un poquitín de la fortuna o del acierto que puedas tener en determinado momento, y luego lo que dices tú, ¿no? A veces los resultados son cortos, pero otras veces, bueno, simplemente son un poco largos a veces cuando el equipo rival se va del partido, ¿no? Sí, yo creo que son detalles en el fútbol es importante los detalles, y yo creo que ese orden que mantenemos prácticamente todos los equipos, llega un momento en el desarrollo del partido en el que cuesta más tener esa concentración,
y ahí pues aparecen esos jugadores que marcan un poco la diferencia de calidad, esas que son un poquito más diferentes y suelen resolver de alguna manera los partidos, ¿no? Puede ser una estrategia, un contraataque, una jugada individual, una acción muy puntual y decanta los partidos en la mayoría de los casos. Bueno, pues luego seguiremos hablando con Pedro Luis González, entrenador del Rayo Carballín, pero antes que nada lo que vamos a hacer va a ser poner en orden estas jornadas, tanto en regional preferente como en primera y en segunda regional. Lo que vamos a empezar va a ser con la regional preferente, lo vais a ver ya en pantalla, lo tenéis ahí, los resultados de la jornada número 11 en esta categoría, que son los siguientes: Candás 4, Ribadesella 2, Astur 2, Navarro 1, Gijón Industrial 1, Nalón 1, Turón 1, Rayo Carballín 1, Madalena Morcín 3, y esto es noticia porque el Madalena Morcín gana su primer partido, con lo cual ya digo que eso es noticia, porque no lo había hecho hasta el momento. Como digo, 3-2 al Berrón. Valdesoto 1, Atlético Ribadedeva 1, Unión Comercial 3, Andés 3, San Claudio 1, San Martín 1, Roces 2, Universidad de Oviedo 1 y Luarca 1, Muros Balompié 0. Con estos resultados, en regional preferente, la clasificación la tenéis ahí en pantalla. Primero es el Gijón Industrial, que tiene 23 puntos, luego segundo el Rayo Carballín y el San Martín con 22, el Ribadesella con 21, el Roces con 21 también, el Nalón con 21. Ese triple empate ahí en los puestos que dan casi acceso a la fase, al ascenso directo, mejor dicho. Valdesoto viene con 19, el Berrón con 15, el Ribadedeva con 14, lo mismo que el Navarro, perdiendo un poquitín de terreno el equipo de Valliniello. En la segunda parte de la clasificación, también con 14 el Unión Comercial, con 13 el Astur, el San Claudio, con 12 el Luarca, Andés y Candás, con 11 el Turón, con 6 ya asomando la cabeza el Madalena Morcín, que vuelve a dejar al Muros Balompié por debajo, y a la Universidad de Oviedo, que queda esta vez colista con 4 puntos. La próxima jornada, ahí la estáis viendo, 2 partidos adelantados al sábado, el Navarro Candás y también el Rayo Carballín, Gijón Industrial. Los demás en la jornada del domingo, 2 de ellos por la mañana, se van a disputar el Nalón Astur y también el Universidad de Oviedo San Claudio, y los demás por la tarde, Ribadesella Luarca, el Berrón Turón, el Ribadedeva Madalena Morcín, el Andés Valdesoto, el San Martín Unión Comercial y también el Muros Balompié contra el Roces. Eso en cuanto a la próxima jornada en preferente. Nos vamos un escalón más abajo, un peldaño más abajo, y vamos a entrar en la primera regional. Ahí tenéis ya los resultados de la jornada. En el grupo primero, jornada número 11, Atlético Camocha 3, Bosco 1, Gozón 1, Podes 0, Asturias 0, Racing de la Guía 1, Balsa 0, Viles B 1, Arguero 1, 0, Llanes B 1, primera victoria también para el Llanes B, La Murtín 0, Llaranes 2, Manuel Rubio 5, Hispano 4, Avilés Stadium 1, Arenesco 1 y Arenas del Sella 2, Titánico 1. Yo os cuento la clasificación en este grupo, que sigue comandada por el Llaranes, que tiene 25 puntos, luego viene el Manuel Rubio con 23 y con 22 está el Avilés Stadium, que es tercero. Por abajo el Llanes B, pese a ganar su primer partido, no le dio para salir del último puesto con 4 puntos. Nos vamos al grupo segundo, al grupo 2, lo vais a ver ahora en pantalla, de esta primera regional. Y los resultados son los siguientes: Juvencia 1, Real Tapia 1, Juventud Estadio 0, Coyoto 2, Riosa 1, San Claudio B 0, La Fresneda 2, Pumarín 2, Boal 0, Guillén La Fuerza 1, Campomanes 2, Asturiaganense 2, Narcea 0, Vallovín 3, Atlético Siero 1, La Caridad 2, Salas 2, Beredi 1. Con estos resultados, el líder sigue siendo el Pumarín, que tiene 29 puntos, luego seguido el Vallovín con 24 y cierra la tabla el Atlético Siero, que tiene 5 puntos. Nos vamos un escalón más abajo y vamos a la segunda regional con los resultados de esta jornada en esta categoría, empezando por el grupo primero. Ahí lo tenéis: Ariego 2, San Jorge 2, Calzada 3, Codema 0, Asunción 2, Piloñesa 3, Europa de Nava 3, Midas 1, Aboño 0, Unión Astur 3, Cánicas 1, Quintueles 2 y Aguilar Balompié 1, Rayo Gijonés 6. Con estos resultados, primero es el Quintueles, que tiene 13 puntos, y en la zona baja de la tabla encontramos al Aguilar, que todavía no ha logrado sumar ningún punto. Nos vamos al grupo segundo, ahí los tenéis: Rosal 2, Santiago Ayer 1, Celtic de Puerto 4, Guisú 1, Grujuan 3, La Corradera 4, Estiagua 2, Rayo Las Caldas 3, Ujo 3, Colegio Reaño 0, Tineo B 1, La Manjoya 0 y Minas Oviedo 0, San Juan de la Carisa 1. Con estos resultados, el primero es la Corredoria, líder con 13 puntos, los mismos que el San Juan de la Carisa, y por la parte de abajo
todavía sin estrenar el casillero, el Estiagua de Asturias, que tiene, como digo, 0 puntos. Nos vamos al último grupo para repasar esta jornada número 5. Miranda 0, Castros 0, Berrón B 4, Teruense 2, Rayo Villalegre 1, San Esteban de Pravia 3, Villarno 2, Puerto Vega 2, Marino Cudillero 4, Enesco B 0, Navia 2, Barcia 1, Sotobarco Versalles suspendido y el Siero B 3, Unión Deportiva Siero 4. En este derbi de la segunda regional entre los dos equipos de Siero, uno filial y el otro, como digo, de Siero también, y que, como digo, deja ese 3-4 en el marcador. Aquí el líder es el Navia, que tiene 13 puntos, seguido del Miranda y del Villarno con 11, los mismos que el Castros, y por abajo cierra la tabla el Soto del Barco, que todavía no ha logrado sumar ningún punto, 0 puntos. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Pedro Luis, con nuestro invitado del Rayo Carballín. En esta jornada, Pedro, pues en esta ocasión os tocó sumar un punto en un campo difícil y complicado, ¿no? Lo van a ser todos, porque todos van a costaros trabajo, pero bueno, es un equipo que está haciendo las cosas bien, que se conoce del año pasado y que mantiene bloque, ¿no? También en muchos de sus jugadores y sobre todo en las manos del entrenador, ¿no? Que también se nota. Sí, yo creo que es uno de los equipos que tiene menos puntos del juego que desarrolla, ¿no? Es uno de los equipos que más me ha gustado el año pasado, la evolución que ha hecho y cómo había terminado. Probablemente esté penalizado un poco por la pretemporada, seguramente, que ha estado en algunos partidos faltos de gente y supuestamente yo creo que es un equipo a tener en cuenta de la mitad de la tabla para arriba en la segunda vuelta. Un equipo difícil, un equipo que compite muy bien en su terreno de juego, que maneja muy bien los tiempos, que a pesar de las condiciones que tiene el terreno de juego reducidas, es capaz de combinar adecuadamente, llegar, tiene mucha llegada y bueno, nosotros nos hemos adaptado, hemos competido, hemos tenido opciones y al final pues en una estrategia ellos se han adelantado y nosotros hemos empatado en otra acción a balón parado y entiendo que el resultado se ajusta a lo que ha sucedido en el partido, ¿no? Un partido difícil, un partido de preferente de fuera muy costoso de puntuar y muy contentos porque hemos conseguido estar una semana más sin perder, ¿no? Hay campos muy difíciles en la categoría, ya no lo digo por las condiciones del terreno de juego, que en algunos, bueno, pues lógicamente también se puede poner pues de malas condiciones, pero de momento no estamos padeciendo esos barrizales y esos campos, pero sí por las condiciones de los equipos locales que se están haciendo muy fuertes en algunos de sus feudos y de los cuales es muy difícil sacar los puntos. Entre ellos está el del Turón, puede ser también el del Valdesoto, puede ser también el del San Claudio, podría poner muchos ejemplos, el del Nalón, ¿no? El vuestro mismo, pues van a ser campos complicados y difíciles del que quiera sacar algo positivo de allí, ¿no? Sí, son campos que sobre todo los equipos que de la preferente se hacen fuertes en ellos a través, pues bueno, el hábito de entrenar en ellos y competir, lógicamente las plantillas, las confecciones en función de tu terreno de juego también y lo condiciona, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los equipos les cuesta jugar fuera de casa porque es complicado, porque los equipos, ya te digo, dentro de esa igualdad compiten con ese factor campo en muy buenas condiciones y tienes que hacer las cosas muy bien para sacar puntos de esos campos como tú bien dices, ¿no? No sé si hay algo que, bueno, de la marcha que ya estamos llevando ahora, a punto de cumplirse, bueno, si no nos fallan los cálculos, a punto de llegar casi al primer tercio de campeonato, con la clasificación tal y como está ahora mismo, bueno, le echas un vistazo y quizá lo que acaba sorprendiendo un poquitín a la gente es, no sé si tanto el que acaba de sumar la primera victoria, el Madalena Morcín, por ejemplo, que el año pasado era un equipo muy fuerte, que acabó muy fuerte también, peleando por la zona noble de la tabla en esta región preferente, o también nos puede sorprender, pues quizá el Navarro, que ahora mismo está, creo recordar, y hablo de memoria, a 8 puntos de la parte de la zona de ascenso directo, que quizá sea uno de los objetivos también de equipos como el Navarro, ¿no? Sí, a ver, obviamente el Navarro es un equipo consolidado en la categoría y dándole un poco de continuidad a lo que tenía el año pasado les sirvió para estar en
en la parte de arriba, ¿no? Yo creo que tiene jugadores suficientemente experimentados y el equipo conjuntado con el mismo entrenador para poder estar ahí arriba. Seguramente su objetivo es estar ahí arriba y de hecho el inicio del campeonato fue bueno. Ahora lleva una racha de partidos en los que les está costando muchísimo sacar resultados positivos, pero yo creo que es un equipo a tener en cuenta también, ¿no? Aquí no solo es cómo empieza, creo que lo más importante es poder llegar vivo a los últimos 10 partidos, estar ahí en esa línea, en esa franja de 4, 5, 6 puntos arriba o abajo y esos 10 últimos partidos exigir al límite de lo que pueda dar esa plantilla y va a definir un poco el objetivo que puedas conseguir, ¿no? Hablando un poquitín también de eso, de los objetivos y de llegar vivo al último tramo de campeonato, vosotros y sobre todo el equipo en el que estás lo sabe, tú también por experiencia propia del año pasado que bueno, pues después de una dinámica muy buena, cogisteis una dinámica tremendamente negativa. Al Rayo Carballín ya le había pasado algo parecido con Marcos, entrenador actual del Entrego, que bueno, pues después de haber estado en la parte alta de la tabla se fue cayendo en las últimas jornadas y no le dio ni siquiera para el ascenso cuando todos lo daban prácticamente por hecho. El Rayo Carballín, bueno, no sé si en el seno de la plantilla, si hay cierta psicosis con esos precedentes que tenemos de las 2 últimas temporadas, Pedro. Hombre, yo creo que no, porque básicamente hemos renovado prácticamente toda la plantilla, se han quedado 4 o 5 jugadores solamente del año pasado, era lógico porque venían, como bien dices, de una experiencia negativa 2 años seguidos, con objetivos altos, con jugadores importantes que al final, pues por unas causas o por otras, no han podido conseguir el objetivo, ¿no? El equipo es totalmente nuevo ahora mismo, está en periodo de formación, está compitiendo bien, es la realidad, están compitiendo, pero yo creo que todavía les falta ese puntito de rendimiento, ¿no?, para coger confianza y poder ser un equipo que tenga aspiraciones reales, ¿no? El objetivo es mantener la categoría lo más rápido posible y después pues ya veremos a ver dónde llega el equipo, la evolución del equipo, a ver dónde nos da para estar, ¿no? No sé si, bueno, ahí probablemente en esta categoría tan igualada como estamos hablando durante toda esta temporada, desde que empezó esta temporada, quizá por ello pues cobre un poquitín más de relevancia los equipos que tuvieron o que mantuvieron el bloque de la temporada pasada y que quizá esos equipos ahí en los que hayan empezado un poquitín más fuerte, a pesar de que su potencial o mirando las plantillas hay gente que no contara con ellos, como el caso del Valdesoto, que creo que acabaron la racha contra vosotros, pero bueno, era un equipo que incluso estuvo en la primera posición, estuvo líder y que bueno, pues todos los que pasaron por aquí en ese tramo de temporada señalaron como aspirante por eso mismo, ¿no? por mantener el bloque. Yo creo que sobre todo el Valdesoto, creo recordar que fue el equipo que más pronto cerró la plantilla. Yo creo que en el mes de julio, a principios de julio, yo creo que ya había cerrado la plantilla, ¿no? Eso quiere decir que tenían muy claro cuál era la situación, cuál era el objetivo, pudieron firmar rápido y cerrar la plantilla. Entiendo que fichando lo que querían, ¿no? Creo que tiene una buena plantilla, que ha tenido la mala suerte de concentrar esa racha de lesiones, sanciones y eso limita de alguna manera el rendimiento y conseguir resultados, ¿no? Pero creo que es un equipo que tiene plantilla suficiente para estar arriba, pero bueno, en esas condiciones también están los 3 descendidos, equipos con unas plantillas amplias y muy competitivas, y tampoco están consiguiendo, excepto el Gijón Industrial, les está costando también adaptarse a la categoría, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la clave, ¿no? Adaptarte a la categoría, competir y en la medida que seas capaz de sacar esas virtudes tuyas y minimizar las de los rivales, pues vas a estar un poco más arriba o menos. No sé si Pedro Luis se atreve un poquitín a darnos los nombres o quizá los equipos que a tu juicio van a marcar un poquitín las pautas de
este campeonato. Ahora mismo vemos arriba, lo acabas de nombrar, al Gijón Industrial, pero también está ahí arriba el San Martín, vosotros mismos estáis ahí arriba ahora. Quizá equipos que se podían esperar, como el Andés o el Navarro, estén un poquitín más retrasados, y no sé, pues incógnitas o bloques compactos como puedan ser el del Nalón, incógnitas quizá un poquitín más como pueden ser el Candás o algún otro equipo que seguro me voy a dejar por ahí, pero hay muchos importantes, ¿no, Pedro? ¿Con qué? Yo creo que los que están bien posicionados ahora en la clasificación, obviamente es el fruto del trabajo y que las plantillas son competitivas, si no, no podrían estar ahí arriba, ¿no? Creo que el Astur es otro de los equipos que en teoría debería estar ahí y creo que con un poquito de tiempo seguramente va a engancharse porque tiene jugadores que pueden marcar la diferencia en esta categoría, ¿no? Yo creo que el Nalón es un equipo a tener muy en cuenta, un equipo muy sólido, no encaja goles. Tiene la experiencia del año pasado de haberse mantenido ahí, haber quedado en las puertas de la liguilla, del ascenso, y sobre todo yo creo que la renovación de la plantilla en función de los jugadores que se han ido, pues yo creo que ha tenido equilibrio y que van a estar ahí también, ¿no? Yo creo 8 o 10 equipos que cualquier racha positiva van a hacer que se metan ahí por la igualdad que hay, y los nombres que dijiste prácticamente todos son los que pueden estar ahí, junto con el Ribadesella, que no lo nombraste, que tiene una capacidad... Sí, que es un recién ascendido, pero que mucha gente cuenta con él, ¿no? Porque sí, por los nombres y por bueno, también por esa dinámica, ¿no, que mantuvo al obviamente, principio. ¿no? Yo creo que bien dices, la dinámica es buena, pero es buena porque tiene un nivel de juego ofensivo por encima, es capaz de marcar muy fácil, y por contra tiene el defecto de que suele encajar bastante, ¿no? Es muy difícil encontrar equilibrio en el fútbol profesional, pues imagínate en la preferente, pero bueno, hasta ahora está consiguiendo marcar un gol más que el contrario y está en los puestos altos de la clasificación. No sé lo que va a ser capaz de aguantar, pero cuando tiene jugadores que marcan un poco la diferencia es más sencillo. La última, Pedro, quería hablar un poquitín acerca del nivel también, porque se está hablando del nivel de la preferente, del igualado que está, o tremendamente igualado que está todo, el nivel que pudo haber subido también en los últimos años, porque hay jugadores que por comodidad, porque el dinero prácticamente no abunda, no tenemos nadie, y en esto del fútbol mucho menos, porque si tienes dinero no estarías en estas categorías. Pero bueno, pues lógicamente hay muchos jugadores que se convencen con el trabajo, con la confianza del entrenador, con el hablar, con la comodidad de estar cerca de casa al fin y al cabo, porque 50 euros más arriba o abajo, pues a veces para un jugador que los va a gastar en gasoil no va a ninguna parte, con lo cual, bueno, pues con todo eso que hay ahora mismo también se igualó también un poquitín el nivel de los entrenadores, de los gestores de grupo que tenéis que ser los entrenadores, también hay un nivel espectacularmente alto en estas categorías, no solamente en preferentes, sino también me voy un escalón más abajo y también encuentras entrenadores que son unos grandísimos gestores de grupo. Encontramos sobre todo, yo creo que aparte del nivel futbolístico, pues se subió muchísimo el nivel de competitividad, de los genios que estáis en el banquillo también, por llamaros de alguna manera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo en que sobre todo influye la formación, ¿no? Los técnicos de ahora, recientes, están todos formados en unas condiciones muy ventajosas, con unas actualizaciones, con unos temas importantes y con una ilusión tremenda, ¿no? de trabajar. Y yo creo que esto está haciendo que haya subido el nivel de entrenamiento, de los jugadores cada vez son más exigentes porque todos los entrenadores cada vez han mejorado, han evolucionado los entrenamientos y el desarrollo de las temporadas, de las pretemporadas, del diario, y la competitividad de los equipos mejora, ¿no? Yo creo que se ha dado un paso adelante.
tal vez la escuela de entrenadores, con el esfuerzo que hace para acercar todos los medios posibles a los técnicos, las redes, todo el acceso que tiene esa formación, influye positivamente en el fútbol base, ¿no? Yo creo que... Y en las horas que echéis también, ¿no? En ello. Sin duda, que nadie las sabe, ¿no? Sin duda no hay ninguna posibilidad de tener éxito, entre comillas, si no tienes la dedicación suficiente, y la dedicación es con muchísimas horas, ¿no? Horas que les echan los entrenadores de esta categoría y de otras categorías que no tienen evidentemente el rendimiento económico que esas horas de trabajo pues le pudieran haber reportado si estuviese haciendo otras cosas, ¿no? en ese tiempo. Vamos a agradecer a Pedro Luis González, el entrenador del Rayo Carballín, y darle la enhorabuena también porque bueno, la temporada de momento está yendo bien para el equipo de Carballín. Y nada, Pedro, desearte que tengas muy pocos sufrimientos en los banquillos, que esas rachas pasadas pues queden en eso, ¿no? En pasado, en historia, y que vaya todo bien de aquí al final de temporada. Yo creo que el sufrimiento es inherente al entrenador en el banquillo. Si no lo tienes, Yo creo que es una situación que te permite conectarte, esa adrenalina que te permite controlar el partido, manejar los partidos, y ya estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que lo haces encantado, es algo que te gusta, independientemente de la categoría en la que estés, intentas ser lo más profesional que puedes, adaptándote a las circunstancias de cada equipo, y en esa estamos. Muy agradecido de que me hayáis invitado, muy agradecido al Rayo Carballín por los esfuerzos que hace para tener un equipo competitivo en unas condiciones difíciles, y ojalá todo salga bien por los jugadores y por la afición y por los directivos. Pues sí, por toda esa gente que trabaja tanto y que echa tantas horas, que tampoco son reconocidos evidentemente pues por nadie, ¿no? Ni por el pueblo, ni por los futbolistas, pero están ahí trabajando día a día, y como dice él, pues sacar recursos de donde prácticamente no los hay para poder tener un equipo competitivo en esta categoría, en preferente, que es una categoría muy dura, muy igualada, y que como vemos pues también con esa clave de éxito que puede tener el Rayo Carballín, porque no lo tuvo ya por verdadera mala suerte en estos años de atrás. Vamos a dar por finalizado el programa de hoy, no sin antes recordarle, como siempre, y emplazarles para la semana que viene. Hoy vamos a un jueves, por esta característica especial que tuvo esta semana, pero la semana que viene el agua volverá otra vez a su cauce, volveremos otra vez a los martes por la noche, y a partir de ahí pues solo me queda emplazarles a que vayan a ver fútbol, de estas categorías, de regional preferente, partidos preciosos, los tuvisteis ahí en pantalla, tanto para el sábado como para el domingo, entre ellos el del Rayo Carballín, que jugará el sábado, y pues también otras categorías en primera regional y en segunda regional hay fútbol del de verdad, al que nos llega, al que nos toca la patata, como decía el otro, ¿no? Volvemos la semana que viene con ello fresco en la retina, y os lo contamos aquí en El Peloto, entre Asturias. Hasta entonces, sean felices y vean fútbol de estas categorías.